¿Te estás por mudar a Estados Unidos y tenés más de 30? Entonces necesito que veas este video. Te quiero contar desde mi experiencia los gastos que me pegaron al llegar y durante los primeros meses. ¿Cuánta plata necesité para vivir bien durante los primeros meses? Porque la llegada es abrumadora y encima sentís que el dinero se te fuma en un abrir y cerrar de ojos. Estos pasos no los seguí cuando me mudé, pero me hubiese encantado saberlos antes de mudarme. Y al final te voy a compartir el cambio mental que me ordenó todo y que ojalá hubiera entendido desde el día 1. ¡Vamos! Una aclaración antes de empezar. En este video no te voy a hablar de montos exactos, porque cada situación es distinta. Depende del estado a donde te mudes. Depende de si venís con pareja, con hijos. También depende del estilo de vida que busques. Lo que sí te voy a contar es la lógica detrás de cada decisión. ¿Por qué es importante y más en este país? Te voy a comentar los errores que yo mismo cometí y también te voy a dar algunos consejos sobre cómo llegar mejor preparado. El video lo dividí en dos grandes bloques. Por un lado, los gastos, lo que sí o sí vas a tener que gastar para establecerte. Por otro lado, las reservas, el dinero que vas a querer tener guardado en caso que surja lo inesperado. Empecemos por los gastos. Gasto 1. Llegar. Empecemos por lo más obvio, llegar. Pasajes para vos y tu familia, equipajes extra. Y acá vas a ver el primer error. Siempre es más equipaje de lo que pensabas. Cuando armás las valijas, te das cuenta que siempre hay cosas que no querés dejar atrás. Y empezás a pagar maleta extra tras maleta extra. Tal vez este no sea un gran gasto comparado con lo que vas a gastar más adelante. Pero siempre conviene tener una pequeña reserva para los equipajes extra. Y una vez arribados, tenemos el primer alojamiento. Porque alquilar definitivo desde el día 1 es prácticamente imposible. Ya te voy a contar por qué. Casi todos terminamos en Airbnb o en algún tipo de alojamiento temporario, si es que no tenemos la suerte de contar con alguien que nos hospede por un tiempo. Si ese es tu caso, felicitaciones, aquí estás ahorrando un buen dinero. Lo que yo hice y recomiendo en este caso es alquilar este alojamiento temporario por un mes, sin prisa. Es nuestra base para establecer todas las operaciones que van a venir después. El transporte. Lo segundo que te das cuenta cuando llegás es que sin auto no haces nada. Salvo que vivas en el centro de una ciudad grande, tener un medio de transporte, más que un lujo, es una necesidad. El problema, que al ser recién llegado, no tenés credit score. Entonces, la financiación cuesta muy cara. Mi recomendación es que te establezcas un presupuesto y compres el usado que más se adapta a tus necesidades dentro de ese presupuesto. No es el momento de comprar el auto de tus sueños, es el momento de comprar un auto que funcione. Y mientras tanto, vas construyendo credit score desde el día 1. El alojamiento definitivo. Este es un punto clave al principio, si es que no venís a Estados Unidos por necesidad. El lugar donde vivís va a ser un gran factor a la hora de tu evaluación. Y elegir la vivienda correcta o no puede marcar tu futuro en Estados Unidos. Hay muchos aspectos para pensar. Si es casa o apartamento, cuántos dormitorios tiene, ¿necesitas home office? ¿Dormitorio para las visitas? ¿Patio? ¿Fondo? ¿Ciudad o suburbios? ¿Cerca de transporte público? ¿Cerca de alguna escuela? Una vez elegido el lugar, también dependes de la suerte, porque no es, tengo la plata y empiezo a alquilar. Necesitas pasar por un proceso de aprobación. Y el sistema no confía en los recién llegados. Como llegás sin credit score, los landlords te ven como un riesgo. No importa que tengas trabajo, ni cuánto ganes, no importa que tengas ahorro, no importa la edad que tengas. El sistema no sabe quién sos. ¿Qué te van a pedir? Mayor depósito, a veces doble, a veces triple, pruebas de ingreso, a veces pueden pedir un cosigner, una persona que se haga responsable de la incertidumbre que tiene el sistema sobre vos. Encontrar la casa ideal lleva tiempo, puede costar mucho, y en Estados Unidos también requiere suerte. Si estuviera por mudarme a Estados Unidos, además de hacer un poco de investigación sobre los lugares y los barrios y las ciudades, me enfocaría en definir las comodidades mínimas versus las deseadas. Tal vez esa habitación extra para visitas o el fondo con barbacoa pueden esperar un año más. Cualquier característica de la que puedas prescindir al menos el primer año te ayuda a tener más flexibilidad para elegir tu hogar. Y sobre todo, tu bolsillo va a respirar un poco. Si querés que haga un video sobre el proceso de encontrar casa, déjamelo en los comentarios. Armar la casa. Esta etapa es la que más subestima a la gente cuando se muda. Cuando entras a tu apartamento por primera vez y ves todas las paredes vacías, ahí te das cuenta de todo lo que vas a necesitar. Por suerte, la mayoría de las casas y apartamentos en Estados Unidos vienen equipados con los electrodomésticos grandes.
De todos modos, vas a necesitar la cama, el sillón, juego de comedor, equipar una cocina, equipar un baño, equipar los dormitorios. Son muchos gastos todos juntos y tenés prácticamente que hacer sí o sí al comienzo. Probablemente en tu país la casa la fuiste equipando de a poco desde tu primera mudanza y fuiste acumulando mudanza a mudanza. En este caso vamos a empezar nuevamente de cero, todo junto. Además, cuando empezás a ir a comprar esas cosas, te das cuenta que la oferta es prácticamente ilimitada y te dan ganas de seguir comprando y comprar más cosas. Así que hay que hacer un trabajo muy fino de establecer prioridades y atacar primero las primeras necesidades. Y luego, con el tiempo, vamos a poder comprar esas cosas que nos encantaron. Tal vez al comienzo la casa se sienta semi vacía, pero está bien, es parte del proceso. Paseos. A los que nos gusta viajar, cuando nos mudamos a un lugar nuevo, probablemente tengamos una lista de todos los lugares que queremos conocer. El tema es que ir a los lugares cuesta dinero, y el dinero lo estamos usando para armar nuestra nueva vida. Entonces, ¿tenemos que dejar de pasear por 1 o 2 años? No. Darse gustos, salir a comer, conocer lugares, es parte del proceso. Y también va a hacer que nuestra experiencia en el país sea buena o mala. Entonces, no podemos reprimir esa necesidad. Ya que tenemos una lista de lugares que nos gustaría conocer, podemos ordenar esa lista de la más barata a la más cara y tal vez empecemos desde lo más barato. Lo importante es que no importa qué tan pesado sea el proceso, siempre darnos un tiempo para los gustos, porque eso realmente hace una diferencia. Hasta acá hablamos de gastos. La plata que sí o sí va a salir de tu bolsillo durante los primeros meses. Pero hay otra categoría que mucha gente ignora y es igual de importante: las reservas. Dinero que no necesariamente vas a usar, pero es bueno tenerlo separado por si surge la necesidad de usarlo. Porque el primer y segundo año tienen un patrón claro: se gasta mucho dinero, cualquier imprevisto pega fuerte. Vamos a 2 reservas que para mí son súper importantes. Viajar a tu país. La primera reserva, y la más subestimada, es la del viaje a tu país. Los primeros 2 años son los más apretados económicamente. Tal vez, cuando te mudaste, no pensás volver en el primer año, pero siempre puede pasar algo. Se enferma un familiar, se casa un ser querido, pasa cualquier cosa que haga que necesites volver. Entonces, necesitas tener una reserva para poder costear los pasajes. Mi consejo es que si podés, tengas ahorrado para comprar pasajes para volver a tu país desde antes de mudarte. Y ese dinero no se toca. Está ahí, pero sabés que si surge el imprevisto, no tenés que desfinanciarte para poder volver. ¿Y vos? ¿Tuviste este detalle en cuenta cuando planificaste tu mudanza a Estados Unidos? Contámelo en los comentarios. Imprevistos. Esta es una reserva clásica, pero para los mayores de 30 cada vez es más importante, sobre todo con el sistema de salud. Si tenés un problema de salud y no tenés cómo pagarlo, vas a pagarlo muy caro. Entonces, mi consejo es tener un pequeño fondo de reserva por si surge una emergencia médica. Luego hay otros imprevistos menores, como si se te rompe el auto o si eventualmente quedas sin trabajo, que también se podrían cubrir con este mismo fondo. No hay un monto ideal para este fondo, pero mi consejo es que pienses en él y tengas algo destinado. Y ahora va la parte más importante de este video, la que me hubiera gustado saber antes de mudarme. Durante los primeros meses, yo cometí un error mental grande. Comparaba todo. Comparaba el tamaño de mi casa acá contra el de mi casa allá. Comparaba lo que comía, si era mejor o peor que lo que comía antes. Comparaba mi nivel de vida actual con el nivel de vida que tenía antes. Cada comparación me generaba ansiedad, frustración y la sensación constante de que estaba retrocediendo. El clic me lo hice cuando entendí algo simple. Comparar mi vida en Estados Unidos con la que tenía en mi país no tiene sentido. Querer replicar la misma vida que tenía en un país en otro donde el contexto es totalmente diferente, lo único que genera es ansiedad y frustración. Lo que funciona es saber cuáles son tus requisitos y tus deseos de vida. Los mínimos no negociables para vos, no los que tenías antes. Y construir desde ahí, paso a paso. Capaz que tu mínimo es vivir en una zona segura. Capaz que es comer bien o mandar a tus hijos a una buena escuela. Listo, eso es en lo que tenés que estar cubierto. Todo lo demás se construye con tiempo y paciencia, a tu ritmo. Cuando haces ese cambio mental, dejás de gastar más tratando de probarte a vos mismo que no estás peor. Y empezás a construir algo nuevo, que con el tiempo va a ser mucho mejor.